Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años. Sucesos de nuestra historia. Vida y obra de Juan Domingo Perón. En Sucesos. Bienvenidos. Enseguida, y ya está con todos nosotros la primera parte de esta charla con el doctor Prudencio Bustos Argañarás. Pero vamos a saludar también, luego de los oyentes, al mentor, al ideólogo, al propulsor de este segmento de nuestra pequeña radio para hablar de nuestra historia. ¿Cuántas veces lo buscó a don Víctor? El doctor Rogelio López Guillemain. ¿Cómo le va, amigo? Hola, Víctor, ¿cómo estás? Bien, con un nuevo desafío para hablar de don Juan Domingo, el único argentino que fue 3 veces presidente, todo un personaje, hay quienes lo asocian como el sucesor de Rosas, muy controvertido, muy discutido, y bueno, esperemos que hablemos de él con personas que piensan bien y que piensan mal, y que nos brinden sus puntos de vista, ¿no? Y Juan Domingo Perón fue hijo de Mario Tomás Perón y Juana Sosa de Toledo. Juana Sosa Toledo era mitad indígena, así que sería el primer presidente argentino que tuvo algo de sangre aborigen. Es el segundo hijo, tuvo un hermano mayor, un hermano más chico que murió apenas nacido. Discutido su lugar de nacimiento, la mayoría de la bibliografía habla de que nació en Lobos en 1895, pero las últimas estudios dicen que nació en Roque Pérez, otra localidad de Buenos Aires, 2 años antes. Y esto se debe a que era un hijo ilegítimo del matrimonio. No era matrimonio hasta ese momento, así que en realidad hicieron una nueva partida de nacimiento después para inscribirlo, para que pudiera entrar también al ejército. Bueno, fue militar, fue un defensor a su forma de ser y de pensar de los derechos de los trabajadores. Tuvo 3 esposas, tuvo amantes, vivió en Argentina, vivió exiliado casi 20 años. ¿Hijos? Hijos, no, había una que decía ser hija y que peleó hasta hacerse el ADN y salió que no era hija. Incluso existe la versión de que era estéril, que por un accidente en un gimnasio había caído en horcajadas en un potro, había quedado estéril. De todos modos, nunca se ha sabido de un hijo ni se ha podido probar que lo haya tenido. Aunque dicen que Isabelita decía que había perdido 2 embarazos, que su primera esposa había querido tener hijos, se llamaba Aurelia Tizón, pero en realidad nunca fue probado que tuviera ninguno. Y bueno, nació, como decíamos, ahí en Buenos Aires. Después, a los 4 años, se mudó al sur argentino, a Santa Cruz. El padre era medio un buscavida. Y de ahí terminó viviendo solo con familiares en Buenos Aires, donde intentó ingresar a la Facultad de Medicina y después al ejército. Hizo carrera, participó en el golpe del 30, después estuvo tras bambalinas en el 43, hasta que fue tejiendo todo un telón y un mantel para ponerse la mesa para poder ser él después el conductor de los argentinos, con lo que pasó después en el 17 de octubre, que es la fecha que conmemoramos. 3 veces presidente de la República Argentina, falleció precisamente en ejercicio de la más alta magistratura
el 1 de julio de 1974. Con legítimo orgullo que trabajando juntos hemos construido sobre la vieja Argentina, injusta, vendida y traicionada, esta nueva Argentina, justa, libre y soberana. En sucesos de nuestra historia, Juan Domingo Perón. Y nuevamente muchas gracias para el doctor Prudencio Bustos Argañarás, que abre la charla, el debate. En fin, ¿cómo estás, Prudencio? Muy bien, Víctor, muy bien. Y contento de estar de nuevo aquí porque hacía un tiempo que no venía, estuve afuera, así que ahora estoy de nuevo. Y bueno, para abordar un tema que es tan importante porque es un personaje evidentemente de primera magnitud. No es fácil hablar con objetividad de alguien que si bien ha muerto hace ya, ¿cuánto? 34 años. Claro. Todavía se mantiene vigente porque el partido que él creó, que además lleva su nombre, está en el gobierno, ha estado durante la mayor parte de los últimos años de recuperación democrática, y todavía su figura es una figura polémica que genera pasiones, despierta adhesiones y rechazos. Y en mi caso además es más difícil porque yo he vivido de chico la primera presidencia de Perón y mis primeros recuerdos tienen mucho que ver con el hecho de que mi padre era opositor y bueno, sufrió cárcel, persecuciones, le allanaban el estudio, lo metían preso. Yo me acuerdo de chico, mi recuerdo más viejo es mi padre que no llegaba a casa a la noche y mi tío que llegaba y otros amigos porque con la información de que lo habían detenido porque había tenido opiniones en un bar en Altagracia que no eran favorables al gobierno. Y bueno, en fin, todo eso ha hecho que yo me crié en un ambiente donde esto no era anodino. Por otra parte, yo creo que el fenómeno Perón es un fenómeno evidentemente de masas, que por eso mismo a mí no me despierta simpatía, porque yo tengo una concepción fuertemente republicana. Por empezar, no podría adherir nunca a un partido que llevara el nombre de una persona. Me parece que la adoración a la persona, el culto a la personalidad, no es compatible con la convicción republicana. Y muchas veces me he preguntado, ¿qué tienen en común los peronistas? Porque bajo el paraguas peronista se puede cobijar gente de la más diversa ideología y pensamiento. Hemos visto peronistas de ultraizquierda, peronistas de ultraderecha, peronistas filoliberales, filofascistas, filomarxistas. Hemos visto incluso en el propio Perón, lo hemos escuchado, y lo que él ha escrito son cosas manifiestamente contradictorias. Es decir, Perón no dejó nada por decir, pero además no dejó nada por contradecirse. El Perón estatista, a su regreso, era un Perón casi liberal, un hombre que, como ha estado dando vueltas un discurso con motivo de esta decisión del presidente de la Nación, nos decía que el Estado era incapaz e ineficiente para manejar las jubilaciones y que él era enemigo del Estado manejando las jubilaciones, por ejemplo, cuando había sido el hombre que había estatizado todo lo que había por estatizar, los trenes, los aviones, todo, en fin. Era un hombre contradictorio. Entonces, ¿qué hay en común? La conclusión a la que yo llego es que el peronismo, esa diversidad ideológica, tiene como denominador común una concepción muy particular del Estado. Yo creo que se aproxima mucho, esto dicho con todo respeto, a una concepción totalitaria del Estado. El peronista concibe, y ellos dicen, el poder se ejerce. Y en el sistema republicano el poder no existe. Existen los poderes, es decir, en la República justamente nadie debe tener el poder, sino que el poder debe estar repartido y con poderes que se controlen mutuamente. Cuando uno le dice a un peronista, les recuerda que en el sistema republicano el presidente de la Nación es un obediente ejecutor de las órdenes que recibe del Congreso, es decir, es el que ejecuta las leyes que el Congreso sanciona, lo miran como diciendo, ¿de qué planeta vino? ¿Qué se fumó? Y bueno, no lo pueden entender. Yo a mis amigos peronistas no les puedo hacer entender que el Poder Ejecutivo es simplemente eso, un obediente ejecutor de las leyes. Cuando
crearon el concepto que desgraciadamente ha hecho carrera entre todos los argentinos de la gobernabilidad. La entienden como tal, que es posible cuando los congresos son subordinados y claudicantes, obedientes de lo que el presidente les ordena. Y he llegado a escuchar que dicen, pero ¿cómo va a gobernar si el Congreso no hace lo que le pide, no le sanciona las leyes que manda, los proyectos que manda? ¿Pero por qué se las tiene que sancionar? Si este no es el sistema requiere un poder legislativo absolutamente autónomo, que él decida las leyes que va a sancionar y el presidente que las ejecute obedientemente. En esta concepción no es fácil conciliar con los peronistas, y yo creo que esto no le hace bien a nosotros, no nos hace bien a los argentinos, porque nos hemos apartado del sistema republicano y hemos alentado gobiernos totalitarios o porque se parecían mucho a una dictadura. La dictadura, según la Real Academia, no tiene nada que ver con el origen del gobierno, si fue votado o vino por la fuerza. La dictadura tiene que ver con el ejercicio, es decir, es darle a un hombre la suma del poder público para que él decida por la fortuna, la libertad y el futuro de todos. Dicen los peronistas que ellos no se pelean, que se reproducen, como para justificar eso que decías, Prudencio, de que caben todas las líneas y caben todas las vertientes. No lo toman como un achaque ideológico, sino como una estrategia movimentista. Pero los países que en el mundo han salido adelante son países donde se han definido partidos políticos con contenidos ideológicos bien categóricos. Por lo general, en los casos del bipartidismo, un partido liberal y un partido socialdemócrata. O un partido conservador y un partido liberal, es decir, tiene que haber, no digo una estructura ideológica cerrada, ni una conducta intransigente, al contrario, tiene que haber dinamismo y no se deben manejar con ideología, pero debe haber una corriente de opinión que defina un partido político. No puede existir un partido político en un sistema republicano que funciona bien, en donde todas las posiciones contrapuestas tienen cabida. Yo creo que esto no es saludable para el sistema. Y lamentablemente esto proviene de que Perón era militar y era un hombre formado en un colegio militar con una fuerte influencia prusiana. Perón llega al gobierno a través de un golpe de Estado. Esto es clarísimo. Como dijo Rogelio, recordó que participó del golpe de 1930, ese lamentable golpe que destituyó al presidente Irigoyen, que creo que no estaba gobernando bien porque estaba mal ya él, pero que no justificaba la interrupción del sistema institucional. Participó luego en el golpe del 43, fue en ese mismo gobierno vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. Y como secretario de Trabajo empezó a utilizar los recursos públicos para armar un aparato electoral junto con un grupo de sindicalistas, que es el que le permite ganar las elecciones del 46 con recursos del Estado. Es decir, yo creo que ese Perón concebía a la nación como una especie de feudo que quien llegara al poder debía manejarlo a su arbitrio. Sí, en realidad quizás más que un partido hay que pensarlo como un movimiento, ¿no? Como una cuestión más en relación con los sentimientos, con una sensación de necesitar un caudillo, un líder, alguien a quien seguir, alguien que me diga qué hacer. Y yo creo que esa es la figura que irradiaba Perón, el seguirlo, el día de la lealtad, pero la lealtad a una persona, no a una idea, no a un concepto. El creer que hay alguien que me va a marcar mi futuro y me va a decir, acá está, y hace esto nada más. Y yo creo que por ese lado pasa más el peronismo, más que por un partido. Y por eso hay de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, del centro, de todos lados. Lo que decía de cómo se conformó, armó un partido, el Partido Laborista, armó un partido y empezó a juntar gente de cualquier lugar, desde personas nacionalistas como Patricio Kelly, hasta de extrema izquierda, troquistas. Realmente hizo una gran mezcla, una melange muy grande para poder conformar una fuerza política que lo llevara al poder. Es así, perfecto. Estoy totalmente de acuerdo. Es un movimiento de masas el peronismo. Ahora, debemos decir que Perón lo que hizo fue llevar a un extremo algo que estaba un poco en los argentinos. Yo advierto que los argentinos y los hispanoamericanos, o los latinoamericanos quizás en su conjunto, tenemos una marcada tendencia a buscar líderes iluminados a los cuales nos sometemos y sometemos nuestro bienestar.
somos en el fondo monárquicos. Nos creemos republicanos, pero somos en el fondo monárquicos. Y esto no ha sido una característica exclusiva del peronismo. Perón lo lleva a un extremo, pero ya se había dado. Se empezó a dar con Rosas, siguió luego con Urquiza, siguió luego con Roca, siguió luego con Irigoyen, con Perón. Es decir, uno puede gustarte, el otro no, cada uno tendrá sus preferencias y simpatías y antipatías por uno u otro, pero siempre los argentinos y los sudamericanos en general hemos tenido una tendencia a dejar nuestro bienestar en manos de un hombre. Y para que ese bienestar lo pudiera realmente ese hombre desarrollar, poníamos la suma del poder en sus manos, es decir, coronábamos verdaderos príncipes en cada elección o en cada golpe de Estado. A estudiar estos problemas cuando todos nuestros viejos estaban abandonados. No quisimos hacer un sistema previsional estatal, porque yo conocía y he visto ya en muchas partes que estos servicios no suelen ser ni eficientes ni seguros. Dejándolo al Estado libre de una obligación que siempre mal cumple. Es la experiencia que tengo en todas las partes donde estos sistemas los he conocido, que hay en varias partes. Bien, señores, ¿qué pasó después? En 1956, el Estado, acuciado quizás por la necesidad, echó mano a los capitales acumulados por las cajas. Es decir, se apropió de eso. Para mí eso es simplemente un robo, porque no era plata del Estado eso. Era plata de la gente que había formado esas sociedades y esas organizaciones. Claro que lo descapitalizaron. He visto un decreto secreto por el cual se sacaron 65.000 millones para auxiliar a otro que no tenía nada que ver con las cajas de jubilaciones y pensiones que nosotros habíamos creado. Es decir, señores, se las asaltó. Fue un asalto. Entonces, naturalmente que después de ese asalto, los pobres jubilados comenzaron a sufrir las consecuencias de una inflación que no pudo homologar ningún salario ni ninguna jubilación. Y llegaron diremos, a cobrar en la proporción como poder adquisitivo de la desvalorización de esa moneda. Cuando nosotros dejamos el gobierno en el 55, el dólar estaba en el mercado libre a 14.50. Y ahora estos pobres tenían que cobrar a razón de un peso, es decir, de un dólar de 1.400 pesos. Entonces... Juan Domingo Perón, hablando de un tema que parece tener actualidad, claro que él lo expresaba siendo presidente en 1973. Sí, esto quizás es una muestra palpable de esas contradicciones que hay dentro del peronismo, porque también se dicen peronistas las actuales autoridades que dicen que el sistema privado no sirve, como también se decía peronista aquel que instituyó el sistema privado, que era el gobierno de Menem. Es decir, el peronismo da para todo. Después se niegan a sí mismos. Kirchner, que fue un obsecuente seguidor de Menem, se pegaba su foto a la de él en las boletas electorales y decía, sin pelos en la lengua, que era el mejor presidente de la historia. Hoy dice que Menem no era peronista. Mañana, cuando se vaya Kirchner y veamos el desastre monstruoso que nos dejan, vendrán otros peronistas para decirnos que Kirchner no lo era y que el verdadero peronista es él, se llamará Duhalde de la Sota o lo que fuera. Y bueno, el desastre que haga ese, vendrá otro más que dirá que ese otro no era. Bueno, pero entonces los peronistas me parece que de una vez por todas nos deben decir claramente qué piensan, qué modelo de país quieren. Porque esto de hacer siempre el discursito de que trabajamos para los más pobres, la justicia social, que si yo creo que todo argentino bien nacido quiere eso. Me parece que expresar intenciones buenas no alcanza. Lo que hay que decir es cómo
Esa es la discusión política. ¿Cómo quieren llegar a ese resultado que todos esperamos? Todos queremos más justicia, todos queremos que no haya pobreza, todos queremos que haya oportunidades para todos. Nadie, salvo que sea un perverso, quiere otra cosa. La discusión política es el cómo, y en el cómo es donde yo me permito pedirles a los peronistas que nos digan claramente cuál es el proyecto peronista. Es decir, en el cómo van a llegar a esos objetivos que ellos dicen querer alcanzar. Porque de lo contrario nos van a tener siempre en estos vaivenes de peronismo que van de la izquierda a la derecha pegando bandazos y deshaciendo uno lo que hizo el otro, diciendo que el otro no lo era y cada vez hundiendo al país más. Hay un hito en la historia o en la vida de Juan Domingo Perón que sin dudas lo es, el 17 de octubre. ¿Qué reflexión tiene para un hombre como Prudencio Bustos Argañarás esa fecha? Sin duda que fue una fecha señera en la historia argentina porque puso de manifiesto el nivel masivo de adhesión que sobre todo en los sectores menos favorecidos económicamente había alcanzado el entonces coronel Perón. Evidentemente que es una fecha importante, marca un hito en la historia argentina, porque es lo que le permite a él en las elecciones del 24 de febrero de 1946 llegar a la presidencia de la nación. Pero a mí me genera las mismas dudas que estaba expresando, es decir, es una adhesión a una persona, como decía Rogelio, no la adhesión a una idea, a un proyecto, sino es la exaltación de una persona casi a la categoría de divinidad. Y yo tengo amigos peronistas que son personas ilustradas, preparadas, con graduados universitarios, hombres sensatos, y algunos de ellos realmente me han sorprendido porque son realmente la diosa Minerva de la sensatez, hasta que llegan al punto de Perón. Cuando uno le señala que lo que están diciendo, Perón dijo algo que era todo lo contrario, lo cual es muy fácil porque, repito, Perón dijo todo, sí, no, y se contradijo 1000 veces, entonces dicen, no, si lo dijo Perón, entonces está bien. Pero ¿cómo una persona razonable me puede decir que porque alguien lo dijo está bien? No, ya Perón no se lo discute. Perón es una especie de semidios indiscutido. Bueno, a mí eso, repito, no se compadece con mis convicciones republicanas. Yo quiero hombres transitorios que administren el poder en beneficio de todos y que después se van a su casa. ¿Qué pensás, Prudencio? ¿Por qué tuvo semejante adhesión de la gente Perón, siendo que era militar, que estaba dentro de un gobierno que era un golpe militar, que había quitado la democracia, y consiguió en relativamente poco tiempo tanta simpatía y tanto apoyo, porque fue la primera vez que hubo una movilización semejante en la Argentina? Y yo creo que porque utilizó los recursos del Estado para comprar voluntades y armar un aparato electoral. Yo creo concretamente que fue eso. Y se valió de la aspiración sana de mucha gente que estaba quizás postergada en sus oportunidades para prometerles una promoción social que evidentemente en algunos aspectos impulsó, yo no lo puedo negar a eso, pero a un costo muy alto, que es hacer que el país económicamente se desbarrancar. Inventó la inflación en la Argentina y trajo una decadencia económica muy seria. El vicepresidente decía cuando él asumió que los vasillos del Banco Central estaban atestados de lingotes de oro, y cuando Perón se fue, el dólar, lo dijo él, estaba a 14 pesos con 50, que era una barbaridad, había estado 3 pesos el dólar. Es decir que yo creo que derrumbó la economía so pretexto de favorecer a los menos favorecidos. Es decir, el objetivo era bueno, pero el procedimiento que usó y los resultados no lo fueron. Por otra parte, yo creo que tiene mucho que ver con lo que yo decía hace un rato, es decir, en los argentinos hay una necesidad de depositar toda la confianza y el poder en un hombre que nos salve. No tenemos la convicción republicana de que los pueblos se salvan a sí mismos, sino la convicción monárquica de que el bienestar de los pueblos depende de la buena voluntad del príncipe. De manera que eso lo encarnó bien Perón, supo hacerlo bien, evidentemente. Ahora, aclaro una cosa, porque hay muchos que dicen, claro, llegó porque los gobiernos anteriores habían sido insensibles y había una postergación social. Eso no es cierto, es absolutamente falso. La Argentina en ese momento era uno de los países, de los 3 países del mundo que tenía el más alto índice de movilidad social. Había recibido más de 6 millones de inmigrantes que vinieron no por ser ricos, sino con una mano atrás y otra adelante, y todos con su esfuerzo prosperaban.
Era el país que había incorporado más avances sociales para la época. Obviamente que el mundo evoluciona hacia formas de convivencia social cada vez más justas. La esclavitud nació como algo positivo, que era cambiar la costumbre de quitar la vida al vencido, manteniéndole la vida y poniéndolo como un objeto de poder del vencedor. Hoy nos repugna, nos parece repugnante la esclavitud, pero en su momento fue un avance, era preferible que quedara vivo y no que lo mataran. De la esclavitud pasamos a la servidumbre, que hoy también nos repugnan, pero fue un paso importante, de la servidumbre al trabajo libre, a las leyes sociales, es decir, todo es un increscendo. Estamos situándonos en 1945, 46. La Argentina estaba a la cabeza del mundo en materia social. No es cierto que estuviéramos atrasados. Los Estados Unidos de Norteamérica, que se jactan de ser uno de los países más avanzados en eso, y probablemente lo sean, en muchos años después todavía había discriminación racial y había ómnibus para blancos y ómnibus para negros, baños para blancos y baños para negros. Es decir, que la Argentina no estaba atrasada socialmente para la época, al contrario, estaba avanzada. Yo creo que ahí lo que prevaleció fue la necesidad del pueblo argentino de volver a encontrar un Rosas, un Urquiza, un Roca, un Irigoyen, encarnando todos los sentimientos de progreso y haciendo con la suma del poder lo que nosotros no estábamos dispuestos a hacer por nosotros mismos. Al llamado de los compañeros de la Confederación General del Trabajo para decirle al líder que detrás de él hay un pueblo. Ellos saben bien que antes del general Perón vivían en la esclavitud, que fue el general Perón que los rectificó social, moral y espiritualmente. Y saben que la oligarquía, que los mediocres, que los vendepatrias todavía no están derrotados. Desde sus guaridas asquerosas atentan contra el pueblo y contra la nacionalidad. Imposible soslayar la vida y obra de Juan Domingo Perón sin hacer alusión a su segunda mujer. Algunos dicen el amor de su vida, la abanderada de los humildes, Evita, la Eva. ¿Qué opinión tiene, doctor Prudencio Bustos Argañarás? ¿Digo Evita o digo la Eva? Porque con esas dos palabras que has dicho son dos maneras clarísimas de decir, de poner de manifiesto si uno tiene simpatías o no por ella. Yo creo que fue una mujer extraordinaria, fuera de lo común, evidentemente, era una mujer con condiciones que salía de lo habitual. Yo personalmente no coincido y no tengo buena opinión de ella, pero tengo profundo respeto a los sentimientos que ha despertado y al cariño que ha despertado por parte de quienes militan en el partido que ellos crearon. De manera que sería una torpeza si yo dijera palabras que fueran, en fin, hirientes para esos sentimientos o que fueran insultantes para con ella, cosa que no lo haría jamás porque no correspondería. Pero sí pongo de manifiesto que no estoy de acuerdo. Exaltar los sentimientos de resentimiento, de revancha, me parece que no es la forma de llevar un país adelante. Y eso lo estamos padeciendo también con este gobierno, es decir, este gobierno que hace un juicio rengo de la violencia de los años 70, mostrándonos y llevando al gobierno a los terroristas que iniciaron la violencia, y mientras impulsa la sustitución de los indultos y las amnistías al otro bando que cometió las mismas barbaridades, me parece que no es la forma. Yo creo que los argentinos tenemos que aprender a convivir y a respetarnos, no a odiarnos y a estar permanentemente enfrentados. Pero ¿coincidís que la desaparición de Evita lo lanza como en un tobogán a Perón? Comienza su final como un estadista, finaliza como gobernante. Aparentemente un cambio importante se produce, sí. Se me ocurre pensar, esto es simplemente una conjetura, que él estaba muy enamorado de ella y que la desaparición de ella lo precipita en un estado digamos, de inquietud emocional,
y él, bueno, empieza toda la historia de la UES, aquellas historias con menores de edad, y, en fin, toda una serie de cosas que hizo incluso que la Iglesia Católica, que en un momento dado había estado adhiriendo a él, porque evidentemente tuvo la adhesión de la jerarquía de la Iglesia, se pusiera en contra. Y bueno, hizo que mucha gente lo viera con otras perspectivas, y creo, como dices vos. Estamos con el doctor Rogelio López Guillemain y estamos en el momento del doctor Prudencio Bustos Argañarás. No sé si les ha parecido lo mismo, no le noto una opinión muy favorable. Vamos a tratar de que destaque algo positivo antes de la segunda parte del programa, que será con el doctor Luis Juez, el exintendente de la ciudad de Córdoba, que viene en calidad de peronista a defender las posiciones a favor de Juan Domingo Perón. Gracias por los mensajes, gracias por la compañía. Y hubo un evento realmente luctuoso, ¿no? Una cosa que espero nunca más se repita en la Argentina, que fue el bombardeo de la Plaza de Mayo. Y quería saber qué podés hablarnos de eso, Prudencio. Creo que fue una barbaridad. Creo que fue un hecho, como vos lo acabas de calificar, verdaderamente lamentable. Primero, querer derrocar un gobierno constitucional en principio no me parece correcto. Los gobiernos constitucionales se tienen que ir por la vía que llegaron. Es discutible el tema de si el gobierno de Perón había llegado a un extremo donde había un afán de perpetuación. Puede que lo fuera, pero de todas maneras yo creo en las vías institucionales, y menos a través de una violencia que costó vidas a gente inocente. Bombardear la Plaza de Mayo me parece una cosa monstruosa. Pero Víctor me preguntabas qué puedo decir de positivo, porque en esto voy a ser claro, tengo muchos amigos peronistas. El peronista no tolera que se pueda criticar a Perón, inmediatamente saca el epíteto de gorila. Entonces con eso pretende descalificar toda opinión crítica de Perón. Bueno, yo me tomo la libertad de decir mis opiniones con todo respeto, respetando la opinión de los demás. Yo creo que el Perón que a mí me tocó ver ya con conciencia política en el 73 era un Perón distinto. Era un Perón que, como él decía, se había convertido en un león herbívoro. Era un hombre moderado, era un hombre prudente, era un hombre, recién reproducías vos un discurso de él, era un hombre que hablaba con mesura, no invitaba al odio ni al enfrentamiento, no tenía nada que ver con el Perón que perseguía y encarcelaba a sus opositores, el Perón que les obligaba a los jueces a mandar un telegrama de adhesión a su persona y a su política, y si no los destituía. No tenía nada que ver con eso. Era un Perón que invitaba a la concordia y al reencuentro de los argentinos. Está bien, nos dejó algo muy feo, que fue su viuda, que era una pobre mujer incapaz de gobernar, manejada por un personaje siniestro que era López Rega, y una banda a su alrededor, la AAA y todo eso. Pero ese Perón evidentemente venía ya de vuelta. Ese Perón que había alentado a las bandas subversivas unos años antes, diciendo si tuviera 20 años estaría poniendo bombas, se dio cuenta de que con el terrorismo y con esa violencia monstruosa que habían desatado no se iba a ningún lado, y desde la Plaza de Mayo los trató de idiotas, imberbes, y los echó de la Plaza de Mayo y los apartó del peronismo. Bueno, hoy han vuelto por otra vía, pero eso es otra historia. Los peronistas de derecha dirán que esos no son peronistas. Ese Perón yo creo que era un Perón distinto, era un Perón mucho más maduro, más sereno, un hombre con una inclinación a la concordia y al entendimiento. Su diálogo con Balbín, que era impensable antes del 55, era absolutamente impensable, un hombre que no dialogaba con alguien que no se adhiriera y se sometiera a él. Ese Perón que volvió en el 73 era otro hombre. Bueno, una lástima que no pudo llevar a cabo ese cambio, esa rectificación que él proclamaba. Volviendo un poquito hacia la primera presidencia, hacia lo que fue antes de la primera presidencia, ¿qué nos podés hablar del GO, del famoso grupo, de la famosa logia de los coroneles? Claro, el GO fue un movimiento interno dentro del ejército, en particular dentro del arma de caballería, que reunía a oficiales que tenían una marcada tendencia germanófila. Estábamos hablando de los fines de los últimos episodios de la Segunda Guerra Mundial.
en donde las sociedades de todo el mundo occidental se habían dividido claramente entre los aliadófilos y los germanófilos, es decir, los que apoyaban a las fuerzas aliadas y los que apoyaban a Hitler. En este grupo del GO prevalecía gente del llamado nacionalismo argentino que apoyaban al nazismo. Perón estaba entre ellos, evidentemente, porque era un ejército de una fuerte formación prusiana. Ese grupo, el GO, Grupo de Oficiales Unidos, fue el que impulsó el golpe de Estado del 43, que fue un golpe también, como todos los golpes, totalmente injustificado. Porque así como condeno los golpes que se hicieron contra Perón, y sobre todo el que vos señalabas, el bombardeo de junio del 55, condeno también los golpes de los que Perón participó. Porque en esto creo que hay que ser claro y hay que ser consecuente. Si uno condena los golpes, no puede dividir los golpes entre golpes buenos y golpes malos. Los golpes que me hicieron a mí son malos, los que hice yo en contra de otros son buenos. No, si estamos a favor de la institucionalidad republicana, de la vigencia de la Constitución, todo golpe de Estado es malo, salvo que un gobierno se haya constituido en una dictadura que atropelle con los derechos y las instituciones mismas. ¿Y la relación de Perón con los sindicatos? ¿Cuál es la influencia que ha tenido en los cambios que hubieron antes de Perón y después de él? Empiezo por rescatar un hecho positivo. Perón impulsó la organización de sindicatos que en la Argentina no estaban bien organizados, y eso ayudó sin duda a la defensa de los derechos del trabajador. Esto hay que reconocerlo porque sería necio no hacerlo. Lamentablemente, yo no sé si porque Perón lo ideó así o porque se le fue de las manos, los sindicatos tuvieron realmente una distorsión. Por empezar, se incorporó el sindicato único. No podía elegir, no se podía crear otro sindicato. Se hizo una identificación del sindicalismo con el partido peronista. Es decir, el sindicato debía ser ajeno totalmente a toda cuestión partidaria. Cada uno de sus miembros tendrá la militancia que quiera, pero el sindicato en sí mismo, como una agrupación profesional o como un club deportivo, no debe tener una identidad político-partidaria. Y además se generó lo que yo le llamo el sindicalismo prebendario, es decir, un sistema corporativo donde aparecía el derecho sindical, que creo que no existe. No hay derechos de grupos, el derecho es del individuo, del hombre, del ciudadano. Cuando los ciudadanos se reúnen en agrupaciones que creo que son saludables para defender sus propios intereses y que deben impulsarse y estimularse, no surge un derecho nuevo, es la suma de los derechos de quienes lo integran. Porque de lo contrario, el hombre solo, el que no quiere participar, porque también tiene todo el derecho a hacerlo, no es sujeto de esos derechos. Entonces, no, el derecho es del ciudadano. En el sistema republicano, el sujeto del derecho es el ciudadano. El sindicato debe cumplir su función, debe defender los intereses colectivos, pero debe hacerlo con respeto de los intereses ajenos. Y lamentablemente el sindicalismo argentino ha mostrado otras cosas y ha mostrado también una tendencia a generar caudillismo que terminan enriqueciendo a algunos a expensas de aquellos que dicen defender. Y eso no es bueno. Y se me ocurre a esta hora, sí, pensar de dónde viene el tema gorila o el tema gorilón. ¿Lo ha podido extractar de algún lado, doctor Rogelio López Guillamain? Recuerdo haber leído algo que fue con referencia a una publicación en una revista, que como no se lo podía nombrar a la gente que era opositora, estaba sintetizado, estaba expresado como un gorila con pelos y demás, y de ahí salió el tema, pero no lo tengo bien en claro cómo es. Es probable, y el péndulo después se fue al revés, porque después del 55 no se lo podía nombrar a Perón. Yo me acuerdo, a primero inferior y primero superior me enseñaron a leer con libros donde aparecieron unas 20 o 30 fotos de Perón y de su señora y un elogio permanente. Perón le debíamos todo. Y yo. Después que se fue Perón vino la corriente al revés, no se lo podía nombrar, era ya ridículo. Me acuerdo que incluso Tato Bores, que era tan ingenioso, utilizaba siempre eufemismos para referirse a él, nunca lo nombraba. Y me acuerdo aquel cantito que decía, pasa la historia de mi nación, lógicamente excluyendo a Perón, lo cual ponía realmente de relieve la ridiculez esta que se había llegado a tratar de borrar de la memoria de un pueblo a un hombre que evidentemente tenía sus adeptos y tenía gente que lo quería y lo quiere. Permiso, buenas noches. ¿Sabe que vine un ratito porque encontré alguna música popular que también define ese momento, digamos la época de Perón, que se expresa también en todo, porque todo es parecido a todo, ¿vio? Yo digo hoy cuando me preguntan lo mal que anda el fútbol, digo, lo que pasa es que el fútbol es sobre una parte del país que cada uno tiene,
y no es ni mejor ni peor. Digo, en aquella época aparecieron los cantores populares que cantaban a la pobreza o que marcaban que estaban enamorados de una niña demasiado rica. Se cantaba con un enorme éxito pronunciando la diferenciación entre los pobres y los ricos. Se había comenzado una corriente, llamémosle cultural o de cultura popular, que apuntaba a esas diferencias. Que hacían, por ejemplo, que Perón dijera que mi mamá y mi papá eran vendepatria y qué más, y oligarca, y mi vieja era portera de escuela y mi papá trabajaba en una fábrica de zapatos. Y nosotros, que habíamos heredado esa cosa de ser radical, sentíamos con que nos estaban haciendo a un lado, llamándonos de esa forma, ¿no? Por eso creo que no es bueno esto del gorila o del pobre y el rico, o de la justificación o no del bombardeo. Me parece que ustedes, que son historiadores, yo soy un simple periodista deportivo, ¿no? Debemos aprovechar este tipo de espacio no para repetir todo lo que por ser antiperonistas nos enseñaron a decir de Perón y de Eva Perón, o por ser peronistas denostar al tipo que no lo era, sino profundizar un poco en el concepto para dejarle algo a la gente de lo bueno o de lo malo que significó la era, el tiempo de Perón. Yo sé que hay dirigentes sindicales multimillonarios. Hoy ha muerto uno de ellos, Triaca. ¿Sí? Este morocho Moyano también tiene lo suyo. Tiene lo suyo, ¿no? Que no es poco. Pero mi padre fue secretario general del gremio de trabajadores de obreros del calzado en Córdoba y no tenían que caerse muertos. Eran otro tipo de dirigentes. No es que el sindicalismo que inventó Perón o que surgió a partir de Perón fueron todos prebendarios, ni todos fueron a llenarse los bolsillos. No, yo creo que fue una etapa donde el país necesitaba, mejor dicho, los pobres necesitaban que no se los echara de un laburo como a perro así, sin indemnización, sin derechos, sin nada, como ocurría antes de Perón. A mí me parece que la llegada de Perón marca, mínimamente tenemos que reconocérselo los que fuimos opositores a Perón, una señal de respeto que antes no existía para el laburante. Usted tome una foto de aquella época y va a ver la gente, lo pobremente vestida que estaba. Éramos un país muy rico. Cuando hacen el golpe de Estado del 4 de junio del 43, éramos el quinto país más rico del mundo a partir de la guerra. Le vendimos alimentos a los países beligerantes. Es como la soja de hoy, que le permite a Kirchner hacer un montón de cosas y tener la billetera bien gorda, porque le toca el milagro de la soja, de ese yuyito, como dice la presidenta. En aquella época la soja era otra, la soja fue la guerra. Y en un país tan rico el pueblo era muy pobre. Era cierto que el pueblo andaba en alpargata. La gente era tan poco feliz y tan poco económicamente importante que había que salir con un camión a repartir un pan dulce y una sidra a fin de año. O sea, no se vivía el mejor de los mundos. La gente estaba muy, muy carenciada. Yo creo que la aparición de Perón tiene un significado que tendrá que ver si Cipriano Reyes, la gente de Berisso, la gente de... Fíjese que Perón elige su primer ministro de Interior, un socialista, Ángel Gabriel Borlenghi. Perón elige un vicepresidente, su primer vicepresidente es un radical, Jazmín Hortensio Quijano, Unión Cívica Radical, Junta Renovadora de la provincia de Corrientes. Qué curioso, ¿no? Ahora el kirchnerismo tiene un vicepresidente radical. Digo, ¿no será que no supimos construir un país diferente entre peronistas y radicales
Y hemos arruinado este país convirtiéndolo en un país de 2 pisos, doctores. Que cuando gobernábamos nosotros los demás pasaban al sótano y cuando gobernaban ellos nosotros pasábamos por abajo. Hemos hecho un país de 2 pisos y casi irreconciliable. Yo creo que después vino la época en que los dirigentes gremiales se empezaron a enriquecer. Y ahora viene una época en que todo el mundo se quiere enriquecer y la corrupción es un cáncer, una enfermedad, un pus, una enfermedad que no la para nadie en Argentina. Pero seguir hablando del tiempo de Perón con el mismo concepto que teníamos cuando éramos peronistas y radicales y olvidarnos de que cuando llegó Perón existían 2 partidos políticos. Al aparecer Perón desapareció íntegro un partido político en la República Argentina. Porque antes de Perón éramos radicales o demócratas. Y los demócratas eran nada más y nada menos que conservadores. No, conservadores y liberales. Sí, conservadores y liberales. Si mi padre le hubiera dicho conservador, se hubiera levantado y dicho no, sí, nunca he sido conservador. Probable. Era liberal. Es probable que yo no tenga tampoco autoridad como para decirle ni a su padre ni a usted lo que estoy diciendo. Me atreví porque entré, me gustó el tema. No, ¿sabes lo que pasa, Víctor? Lo he Víctor? vivido. Entonces me atreví a tomar un par de minutos para decirles lo que yo pienso. Yo creo que Perón llegó como podía haber llegado otro señor, porque el pueblo necesitaba alguien que le diera bola, alguien que atendiera toda esa pobreza, aunque fuera demagógicamente, como fue. Perón le puso zapatos al pueblo y no le enseñó a caminar. Perón le dio pescado a la gente, no le enseñó a pescar. Podemos criticarle eso, ¿no? Sí, yo creo que también... Pero el arribo de Perón tiene una... yo le critico la verdad a los zapatos. El zapato no se da, hay que dar oportunidad que lo compre. Yo creo que para promover a un pueblo no hay que darle. No, es una expresión simplemente, no lo tome usted como que salió Claro, Perón, porque yo creo que Perón lo hizo así. Zapatos. Es que creo que Perón lo hizo así. Concretamente creo que Perón lo hizo de esa manera. Es decir, nos hizo creer que solo teníamos derechos y que el Estado debía proveernos aquello que no nos proveíamos nosotros mismos. Y yo creo que así no progresa un pueblo. Lo que hay que buscar es oportunidades para todos. Rogelio recordaba recién desde el año 1904, el ministro de Instrucción Pública de Roca, que era Joaquín B. González, ya impulsaba que Vialé Macé hiciera su estudio sobre las clases obreras argentinas y empezara las primeras leyes sociales. Estamos hablando de hace 50 y tantos años que cayó Estamos Perón. hablando de Irigoyen, estamos hablando de Alfredo Palacio. Y entonces era un crecendo, iba mejorando la cosa, pero no era cuestión de empezar a repartir. ¿Cómo terminó Vialé Macé? Digo, el Vialé Macé. Sí, bueno, es otra historia que hemos hablado una vez, justamente el primer programa que tuvimos fue... Y Vialé Macé y Casafús y tanta gente que dejó tanto por Argentina, ¿no? Seguro. Y el mismo Joaquín B. González y un montón de gente. ¿Y por qué Perón elige un ministro del Interior socialista? Es que yo creo que las primeras personas que rodearon el primer gabinete de Perón fue con gente muy capaz, que después empezó a cambiar, ¿no? Y empezó a buscar acólitos que lo único que hacían era decirle loas. Claro, los incondicionales, los tipos que malograron quizá un gran momento de Argentina y de Perón. Hay una anécdota que dicen que cuando estaba en Puerta de Hierro, en España, Cámpora, que lo había ido a visitar, Perón le pregunta, ¿qué hora es? Y él le dice, la hora que usted quiera, general. O sea, ya era absolutamente desenfrenado. Sí, que no pasó en el primer gabinete. Homenajes póstumos donde se armaban unos líos bárbaros porque un tipo se atrevió a pedir 1 minuto de silencio. Casi lo matan. Dice, ¿cómo 1 minuto? 2, 3, 5, 15. No, en el primer gobierno yo me acuerdo de los libros de lectura. Era realmente una exaltación de la personalidad que era realmente monstruosa. ¿No? La aspiración nuestra es que la gente saque de este tipo de charla una conclusión, una enseñanza. Porque si no sería repetir lo que venimos repitiendo desde la época de Perón. Si nosotros somos radicales, el otro era un tirano, un demagogo, y nosotros éramos caimanes, éramos gorilas, éramos antipatria, éramos... Lamentablemente el gobierno de hoy, que es peronista, está de nuevo exaltando esas diferencias. No doctor, con toda su erudición, no me diga a mí que Kirchner es peronista. Absolutamente, justamente lo hablamos al comienzo. Todos son peronistas.
Absolutamente no, todos son, pero hay no, peronistas no. de ultraizquierda, de ultraderecha, moderados, de centro. Ahí está, lo que yo le decía. En el peronismo caben desde Firmenich a López Rey. Y bueno, por eso le digo, y Es cabe como Kirchner Boca, también. ¿viste? Puede ser hincha de Boca. No, yo soy cordobés, así que Piensa, nada que yo ver con los también. porteños. Digo, como piense, cabe dentro de... El radicalismo también. Irigoyen y Alvear eran dos cosas distintas. Balbini y Frondizi pensaban distinto. Pero eran dos corrientes dentro de un mismo partido, Sí. pero no eran realmente... Pero uno era el radicalismo terrateniente de la provincia de Buenos Aires y el otro radicalismo de Córdoba, por ejemplo, que Amadeo Sabatini no tenía absolutamente nada que ver con aquel radicalismo porteño. Y viniendo más cerca, Alfonsín y de la Rúa son dos cosas totalmente distintas. Antagónicas. Totalmente distintas. Pero creo que esto se repite a lo largo de la historia de Argentina. Sí. Si uno empieza con los caudillos, ya empieza desde allá. Porteños, interior y el interior del interior, los rojos y los azules, y así vivimos. 30 años de vida política, 3 veces presidente de la República Argentina, en sucesos de nuestra historia, Juan Domingo Perón, y la bienvenida, menos mal que llegó, el doctor Luis Juez. ¿Cómo estás, Luis? Pichi, ¿cómo andamos, maestro? Pidiéndole disculpas a vos, a tu audiencia. No. La verdad que se nos hizo complicado poder salir ahí de la presentación del libro, pero bueno, acá estamos cumpliendo. Absolutamente necesario que llegara, amigo, ¿eh? Bueno, yo te digo, acepté el desafío de venir a hablar de un tipo al que conocí por televisión. Yo tengo 45 años recién cumplidos. Nací en el 63, Perón murió en el 73. Y te voy a contar un tema, Pichi, que no... Tenía 11 años el día que Perón muere. Pero mi papá, que había sido un peronista de alma, y los peronistas de alma eran facho, esos tipos que la vida en serio, La no vida era por Perón. la vida por Perón. Mi papá había sido suboficial del ejército, había estado 8 meses preso en la escuela de artillería el día del golpe de Leonardi por defenderlo a Perón, porque el golpe se hace en Córdoba. Sí. Y acá resiste la escuela de artillería y resisten, y desde Buenos Aires Perón manda a decir no resistan porque nosotros no vamos a... Eso mi viejo siempre me hablaba y me contaba. Pero te voy a contar este dato que para mí es categórico. El día que muere Perón, nosotros teníamos un televisorcito chiquito, blanco y negro, y transmitía en directo el féretro de Perón. Mi viejo era un suboficial de ejército que a la noche manejaba un taxi para bancarnos a todos nosotros, porque éramos 6 hermanos, un tipo duro, ¿viste? Un tipo que se había formado con el rigor de la vida. Mi viejo lloraba en la cama, lloraba. Todo ese día estuvo llorando, fue una transmisión ininterrumpida del sepelio de Perón. Y mi papá, que era un tipo duro, yo no lo había visto llorar en mi vida, con 11 años no lo había visto llorar hasta ese día. A mi viejo lo vi llorar 2 veces, 3 veces, pero una fue cuando se le murió el padre, otro día esa vez y otra vez un problema familiar que tuvimos. Mi viejo lloraba desconsoladamente como un chico. Entonces yo le pregunto, mami, con mi hermano mellizo, con el Daniel, ¿qué le pasa al papi que está llorando? Y dice, no, se le murió un amigo, dice. Yo pensaba, mi viejo, qué carteludo habrá sido, porque el amigo de él estaba filmándole el sepelio, ¿viste? Yo era un ingenuo de 11 años. Después, con el tiempo, me di cuenta de lo que había sido para mi papá la figura de un tipo emblemático que lo haya puesto en semejante nivel de conmoción. O sea, yo, con los años, te vuelvo a repetir, nací en el 63, Perón gobernó hasta el 55. Si yo tuviera que ser de cualquier partido político en aquel momento, sería cualquier cosa menos peronista, porque la imagen que yo tengo del peronismo es la imagen del 73 al 74, después vino el gobierno de Isabel, que fue un desastre, después la dictadura militar. Digo, yo me acuerdo, 73 al 75... época jodida. Yo me acuerdo, yo iba a la escuela de Dalmacio Vélez Arfiel, la escuela del Alto, ahí en Colón y Pedro Sani, épocas de la subversión, vivíamos en el corazón de Alto Alberdi, nosotros, época de estudiantes, donde los allanamientos a las casas de estudiantes ahí era permanente. Digo, si yo tuviera que ser sería cualquier cosa menos peronista, te debo decir con toda sinceridad, porque mi imagen era la imagen, si yo tengo que guiarme por un gobierno, la imagen del desquicio que sucedió en el 73. Ahora, me hice peronista por mi viejo, como vos te haces hincha de fútbol porque tu viejo te lleva a la cancha. Yo me hice peronista por mi viejo y con el tiempo me di cuenta de que el peronismo había sido para mi viejo una causa de vida, había sido Después también, de la misma forma, me fui del peronismo, ¿viste? Eso
¿para qué estamos hablando de la historia de Perón, no la mía? Pero así cuando me di cuenta que lo que decían que eran peronistas, habían entrado al peronismo nada más que para enriquecerse, y de peronistas no tenían absolutamente nada, que era un pretexto maravilloso para llenarse la boca hablando de los pobres y joder a los pobres, así con la misma forma que entré, milité y entregué los mejores años de mi vida, me fui. Pero digo, a mí mi viejo me inculcó eso, así como el radicalismo. Hablar de radicalismo era hablar de ética, de decencia, de transparencia, de conducta republicana, y hablar de peronismo era justicia social, pelea por acceso a los derechos de los trabajadores. Hoy lo escuchaba, hoy estaba de moda, Perón está de moda en todos lados por el tema, lo que decía con el tema de las cuestiones previsionales, ¿no? Era un viejo inteligente, jodido, también hay que decir la verdad, porque yo con los 45 años no puedo venir a hacerme cargo de las inconductas de un gobierno que las tuvo también, porque yo siempre le discutí a mi papá, papi, pero pará, loco, hay cosas que no son admisibles. Uno puede decir a la distancia, ver que Perón era un estadista. Bueno, si lo compara hoy con lo que tenemos, verdaderamente era un estadista de aquello. Pero hubo irregularidades, hubo torpeza, hubo, como en todos lados, hubo obsecuentes que establecieron conductas que eran deleznables, pero también hay que reconocerle al tipo que, tres veces presidente, un tipo que incorporó a esta Argentina derechos que para los trabajadores eran absolutamente irrisorios, ¿no? Sí, y haciendo referencia a lo que decía el doctor Juez de los sentimientos que despertaba, hay una anécdota que cuenta Ernesto Sábato, que era antiperonista, y cuando lo derrocan a Perón, él estaba en Salta, estaba en una reunión con gente, digamos, de los oligarcas, y bueno, estaban festejándolo, y él se fijó que la gente, la servidumbre, la gente que estaba sirviendo, estaba toda llorando, estaba toda triste, y tenía la capacidad de ver dentro de lo que él festejaba, cómo lo que para ellos era una cosa fantástica, para los otros era el fin del mundo, para la gente que había estado recibiendo buenos tratos, respeto y algunas otras cosas de parte de Perón. O la misma imagen del 17 de octubre de gente cruzando el riachuelo, caminando por el agua podrida, porque los puentes los habían levantado para que no fueran a la plaza, y gente mayor y gente... hay que reconocerle que había una cuestión de sentimientos y de necesidades de amparo que quizás van más allá del tema político y del tema ideológico. Pero fíjate un dato, ¿no? A ver, porque podamos mirar a la perspectiva y con retrospectiva de qué estamos hablando. Hoy la justicia social en este país es repartir un módulo alimentario. En aquel momento era tener una jubilación, un salario digno, unas vacaciones pagas. Fíjate vos lo que era. O sea, yo me pongo en el lugar de un tipo que no sabía lo que era un derecho a un laburante, y a partir de ese momento lo empezó a gozar. Por eso digo, separemos las dos cosas. Perón cometió torpezas, las cometió él y permitió que otros la cometieran. Cometió excesos, los cometió él y otros que estaban alrededor de él permitió él que los cometieran. Pero también hay que decir que introdujo en momentos complicados de esta Argentina derechos que para los sectores más postergados, hay que decir la verdad, era un sueño tener una vacación, era un sueño. Yo te lo digo porque yo lo viví. Yo vengo de una familia extremadamente humilde, pero hoy, mira que vengo de recorrer, recién vengo de una reunión donde había 300, 400 dirigentes muy pobres, muchos de la quinta y la 12, porque era la reunión con ellos ahí en el CPC, y digo, y la gente hoy tiene el concepto de la justicia social y de la ayuda, el bolsón, el plan social, eso han desvirtuado, inclusive aquellos que se dicen peronistas, han desvirtuado lo que hizo que Perón fuera un grosso. Mi mamá me decía que el día que murió Eva Perón, el 26 de julio del 52, salían del cine con mi papá, estaban en Buenos Aires, mi papá estaba destinado en Buenos Aires, y la gente lloraba, me decía mi mamá, ¿vos sabés qué pasó? Y anunciaban por los parlantes que acababa de morir Eva Perón. Y digo, lo mismo pasó el día que murió Perón. Hubo un pedazo muy grande de este país que sintió que perdían un padre, hay que decirlo la verdad, ¿viste? Perón tenía esa cuestión paternal, esa cuestión del tipo, ¿viste? Que parecía que él te resolvía los problemas, con todas las contradicciones que tenía un viejo que había estado 18 años fuera del país, que había permitido con sus silencios y por ahí con algunas frases importantes la construcción de espacios importantes. En aquel momento, yo te digo, yo tengo hoy 45 años, pero si en el 73 hubiese tenido, en vez de 11, hubiese tenido 21, yo no sé si estaría acá. Capaz que mi viejo hubiese estado dando vueltas muchos años con un pañuelo blanco en la cabeza, porque, digo, también era el motivo de una juventud maravillosa que entendía que atrás de un líder podían recuperar sueños, esperanza. Hoy la gente, la impronta de Perón en este país, en este pueblo, hoy está lejos de cualquier discusión.
Recién hablaba con don Víctor allá afuera y comentaba alguna cuestión. Y decía una cosa que quiero repetirla acá, no sé si lo puedo hacer, pero lo voy a hacer porque yo como no hablo en secreto. Digo, decía, si nosotros juzgamos la conducta de Perón y la conducta del radicalismo, la juzgamos como se juzgaba hace 15, 20 años atrás, que o eras peronista o antiperonista, y Perón era un garca y Evita se llenó de oro, ¿viste? Esa cosa propia de la historia de los argentinos, donde somos incapaces de ver cosas buenas aún en el peor de los enemigos. Digo, estamos jodidos, no aprendemos nada y nuestros hijos no van a aprender nada. Ahora, si podemos ver en Perón un ser humano con su virtud y con su defecto, con sus consideraciones, con sus miserias, pero con sus bondades, y bueno, podemos saber que... Y podemos compararlo, porque vos hoy podés comparar a Perón con la presidenta y te das cuenta vos, o podés comparar a Eva Perón, a la que le gustaban las joyas, a la que le gustaban los vestidos, como a la presidenta, y bueno, no va a ver que nadie hoy se le ocurra hacer una comparación que Cristina puede ser Eva Perón. Porque fíjate vos eso que antes era una capita diminuta, fíjate, la mina andaba con joyas, Eva Perón, nadie podía decir que la mina nos entregó sus 33 años de vida a los más pobres. Entonces quiero decir hoy cómo ha cambiado la cosa, ¿no? Entonces digo, eso todavía lo hace más grande a Perón. Lo digo yo, un tipo que no tiene edad para juzgarlo a Perón, mucho menos para condenarlo. Eso lo hace mucho más grande. Hoy a la distancia uno ve la figura de estos tipos, ve quiénes nos han gobernado, yo hablo de los años que llevo en la democracia, y vos decís, claro, qué lejos que estamos. En vez de haber evolucionado, hemos retrocedido terriblemente, porque los valores que estos tipos encarnaban hoy no lo encontré en ningún dirigente. Es lo mismo que si alguien te discute la figura y la personalidad o los valores de Arturo Illia. Bueno, o de Ricardo Balbín. Pero yo le quiero decir una cosa, don Víctor. Mi papá me decía, dice, el día que en el peronismo tengamos tipo de la valentía ética de don Arturo Illia, dice, mi papá decía que hay peronismo por 100 años, porque mi viejo era un fanático, así como yo soy fanático de Talleres, mi viejo era fanático del peronismo. Dice, a nosotros nos falta ese tema de los valores. Mi viejo siempre decía, porque Perón no inculcaba esas cosas, hay que decir la verdad, acá, viste, parecía que estábamos medio flojitos de papel, en el tema ese no le damos bola, viste, o sea, ¿por qué? Porque ese era un patrimonio de los radicales. Fíjate vos cómo el tiempo fue transformando las cosas. Hoy los radicales, la palabra Illia no le entra en la boca, porque los tipos, muchos, digo, no voy a generalizar, muchos se olvidaron de que ese tipo entró pobre y se murió pobrísimo. Y fíjate vos que hoy, mirado, yo digo, si algunos dirigentes radicales se miran en el espejo de Illia o de Balbín, les tiene que dar vergüenza. Y si algunos peronistas se miran en el espejo de Perón, se tienen que dar cuenta que son una pequeñez absoluta en la historia, porque la verdad le ha quedado muy grande los modelos que tendrían que haber imitado. Pero bueno, por eso... Yo hace un rato me atreví a preguntar si creían que Kirchner era peronista. Yo tuve grandes discusiones con Kirchner, porque Kirchner hacía un gran esfuerzo. A ver, ¿qué cosa que tiene el peronismo? De la Sota... Durante años, yo de la Sota lo conozco cuando los pelos que tenían eran propios, así que quiero contarle a los vecinos de Radio Suceso que lo conozco hace mucho. De la Sota nos decía, nosotros, muchachos, no vamos a ganar Córdoba nosotros si nosotros no disfrazamos el peronismo. Entonces nunca íbamos como partido justicialista, Unión de Fuerzas Sociales, qué sé, siempre algún nombre medio raro. Si tuvo Prudencio Busto Argañarás, conoce el tema porque también contribuyó a darle contenido gorila, porque de la Sota tenía esa idea, hay que llenar de gorila el perónimo porque es la forma de disfrazar en una provincia jodida, de la forma de disfrazar el perónimo. Entonces nosotros después que lleguemos gobernamos. Entonces disfrazó actualmente Unión por Córdoba, ¿viste? A Nero le cuesta, porque tienen esa cosa, ¿viste? Esa cosa de querer, le da vergüenza. Kirchner, yo tuve muchas discusiones con Kirchner y Kirchner me decía, hay que terminar con ese peronismo nostálgico, que pum, que pan, y a mí me enganchó con eso, a mí me sedujo, porque yo soy un peronista pero no soy un fanático. Si me fui del peronismo porque no soy un fanático, porque soy capaz de ver cosas que se hicieron bien y cosas que se hicieron mal. Fíjate vos que a mí me sedujo con el tema de la transversalidad y hoy Kirchner está rodeado de lo más viejo, lo más rancio, lo más apolillado del peronismo, lo más perimido de las ideas del peronismo. Fíjate vos cómo los tipos van retrocediendo y después terminan volviendo a la peor de las viejas fuentes, porque si volvieran a la mejor de la fuente, estaría consultándolo a Perón y se daría cuenta que quedarse con el ahorro de los jubilados es una boludez, porque Perón tenía claro que el Estado no podía garantizar la jubilación, por lo menos en los sectores privados. Digo, por eso digo, los tipos siempre tienen esa cosa de vergüenza, ¿viste? Salvo en aquellas provincias donde obviamente para ganar... en la provincia de Buenos Aires, vos, si no te reconoces como peronista y no te identificás con los símbolos y toda la utilería del peronismo, es muy difícil que la gente te acompañe. En otros lugares, muchos dirigentes siempre han tratado de disfrazar su condición por esa cosa que tienen. Y después cuando llegan sacan lo peor de lo peor que tenía el peronismo, ¿no? Estamos en este programa repasando la vida y la obra de Juan Domingo Perón y nos vamos a animar a preguntarle al doctor Juez, hoy, genéticamente puro, ¿quién se parece a Perón? De lo que hay dando vuelta, de lo que se conoce,
No, bicho, no. Estos negros, los que están dando vueltas son nomás parecidos al caballo pinto que tenía el general. Porque no son ni blanco ni negro, porque son elegantes pero no saben trotar. No quiero ser guaso, ¿viste? Pero te cagan al trote. Son lo más parecido al caballo que tenía Perón, todos sus dirigentes. Y lo digo así haciéndome cargo de la historia del peronismo. Todos esos tipos no le llegan ni a la suela del zapato. O sea, todos estos tipos que se llenan la boca hablando de Perón, y yo lo digo con todo respeto, como un montón de tipos que se llenan la boca hablando de Irigoyen, de Alén, de Ilía, mierda. Ojalá ni el poncho de Ilía tienen algunos radicales. Yo digo, no te olvides, los tipos, no te confundas, yo estoy convencido que estos tipos no tienen ninguna posibilidad, han aprendido todas las mañas que tenía Perón, que eran muchas. Hay que decir la verdad que eran muchos, un viejo zorro, un viejo jugaba en la mancha con los aviones, era rápido, sabía cómo manejarse, era rápido. Pero el tipo han aprendido las mañas de Perón, le faltó la sabiduría, le faltó el compromiso con el pueblo, le faltó la cintura para darse cuenta cuándo podían llegar y hasta dónde podían llegar, le faltó la vocación de construcción. O sea, los tipos, yo te digo, a ver, para que no nos vayamos, yo por ahí no quiero meterlo en quilombo a ustedes, pero digo, uno para comparar tiene que comparar con lo que tiene. Y qué sé yo. Yo digo, a ver en Córdoba, Schiaretti, ¿vos podés comparar con Perón? Yo digo, Perón cuando había quilombo estaba al frente del quilombo. Schiaretti está en una barcaza en Venecia, paseando su segunda vacación en 10 meses que lleva como gobernador. De la Sota. ¿Uno puede comparar De la Sota con Perón? Un tipo que hasta De la Sota en las campañas impostaba las voces, que viste esa cosa increíble que hacían algunos, como algunos le querían imitar a Alfonsín cuando hablaba. Ahora, pero Perón era un tipo que había hecho del compromiso con el pueblo una bandera de lucha. Y cuando se tuvo que ir y se tuvo que comer 18 años de proscripción, acá los tipos no se bancan 4 meses sin hablar a un micrófono, no se bancan sin pasar de vuelta por el poder político. El otro se comió 18 años de proscripción, sabiendo que donde lo agarraban se comió un encierro. Estos tipos, viste, compran impunidad para evitar que alguien los cite a la justicia. Digo, no, estamos muy lejos, muy lejos. Probablemente eso sea, pienso, porque son movimientos y no son partidos con una base ideológica. Entonces, aparece una persona con una capacidad muy grande, política, como la tenía Perón. Perón hacía de la ambigüedad un arte. Realmente manejaba las situaciones, tenía una capacidad para salir de los atolladeros fantástica. Pero bueno, no dejó ninguna estructura ideológica de seguimiento y hay hasta casi de decir pecaminoso que alguien hable de ideología. Acá uno dice, yo tengo una ideología y te miran como dice, sos un obtuso. Y yo creo que ese es el tema. Pero yo hasta en eso te diría, y no quiero contradecirte, hasta en eso te diría que era un visionario. Porque con todo respeto vos podés tener una ideología. Yo soy constructor de un espacio, pero a ver, yo no puedo ni puedo ser ni el bonsai del general. Pero te puedo decir que yo creo que las construcciones hoy son así, extremadamente plurales. ¿Cómo hacer para contener un montón de dirigentes que hoy nos acompañan a nosotros, que son radicales, peronistas, comunistas, sociales, y con los valores, que son absolutamente trascendentes, porque los valores son absolutos? Los valores, la decencia, la ética, la transparencia, el compromiso con la verdad, son valores. Y en esos valores vos podés llegar por derecha o por izquierda. En eso Perón tenía razón. Le faltó profundizar el tema de los valores. Porque si Perón hubiese profundizado la ética, la decencia y la transparencia como profundizó la justicia social, el acceso a las clases postergadas, seguramente el peronismo hubiese tenido una cuota de ética que muchas veces le faltó. Algunos de mis papás como excusa siempre me decían, lo que pasa, ¿sabes qué? Que en aquella época mucha parte del laborismo se le sumó, mucha parte del radicalismo se le sumó a Perón y los tipos venían con esas ideas. Digo, pero papi, pero Perón no era un tipo que hacía hincapié en los valores. Por eso algunos negros pasaban, sí, me decía, pero en las primeras tenés que entender, los tipos, era un honor que Perón le dijera, vos vas a ser diputado nacional. Después los tipos se fueron convirtiendo, los tipos, Perón cuando creó los movimientos obreros y le dio reconocimiento sindical, lo hizo para que hubiera laburantes que defendieran el derecho de los trabajadores, no para que hubiera estos agarcas que se llenaron de oro, que viven. El otro día leí una revista, un diario, donde veía el secretario general del gremio de UPCN en un caballo que vale $50.000 paseando por San Isidro. Y un laburante del Estado no gana más de 1.500 mangos. Digo, ahora, está bien, Perón permitió, con esas ambigüedades, permitió que un tipo pudiera administrar los recursos de los trabajadores y pueda creer que se podía llenar de oro. Y eso, viste, yo por eso digo,
esa conducta movimentista era maravillosa. Le faltó hacer hincapié en los valores, en los principios para construir un movimiento más sano, ¿no? Más sano. Es probable que, yo creo que debe ser así, que no debe haber nadie que juzgue mal los logros como los beneficios sociales para la gente que trabajaba, cómo cambió una actitud del Estado hacia el deporte, hacia la importancia que le dio el deporte, hacia la creación de hospitales. Hay un montón de cosas que creo que fueron logros, pero probablemente lo más discutido ha sido los modos, las formas. Y yo creo que ahí es donde empieza a tallar el tema de tener una conducta ideológica por tener una unificación de criterio, que se dan en muchos lados del mundo cuando uno tiene una estructura partidaria o algo, y que acá no ha habido. Y Perón yo creo que lo manejaba él, porque él tenía la capacidad, y cuando él desapareció esa posibilidad de contenerlo. Igual que pasaba con el radicalismo con Irigoyen. Pero fíjate vos un dato, ¿no? Esta Argentina terriblemente convulsionada, que pareciera que si vos no venís del peronismo no tenés capacidad de gobierno. Perón inculcó también eso, vocación por el poder, porque sin el poder no cambian las cosas. Salvo que vos quieras ser parte de una estructura testimonial, Perón construyó también un movimiento con una terrible vocación por el poder, pero por ahí desmedido, porque algunos tipos, viste, están como el pollo al despido, tienen que mostrar el traste y siguen dando vueltas y no se dan cuenta porque no quieren abandonar el poder porque es un terrible afrodisíaco. Pero digo, esto que también Perón despertó en la dirigencia política, involucrarse. Porque ¿qué pasa? Ante el menor conflicto hay tipos que se toman el palo y se van y te dejan regalados, se hicieron votar para después no cumplir con sus responsabilidades republicanas. Bueno, eso en el peronismo es una cuestión que está bien claro. O sea, los tipos, algunos con exceso. Yo digo, si a los movimientos los juzgamos por los excesos estamos jodidos, ¿viste? Porque cuando vos te vas siempre a un extremo, a partir de ahí, Aristóteles decía que la virtud es el justo medio entre dos extremos, ¿viste? Entonces, hay que tratar de ser virtuoso, más cuando uno tiene que jugar una figura de la magnitud de Perón, ponerse al medio. Reconocer que hubo desaciertos, reconocer que hubo equivocaciones, reconocer que hubo grandes aciertos, no ponderar por encima los aciertos sobre los desaciertos, tampoco denostar con los desaciertos. No sé qué habrá hecho Prudencio Bustos Argañarás, que es un gorila de buen pelaje, pero no pude escuchar porque estaba ahí, pero digo, pero a esta altura del partido, después de tantos años, yo creo que la figura, si nosotros estamos hablando después de 30 años, estamos hablando de Perón, quiere decir que el tipo nos ha trascendido mucho más de lo que nosotros vamos a trascender en nuestras vidas. Entonces está claro que la sola figura de un tipo de esto, para juzgarlo me quiero quedar con la frase de don Víctor que recién me decía, y bueno, tenemos que empezar con una forma distinta de ver la historia. Para que a nuestro hijo le quede alguna enseñanza, para que terminemos con los anti, ¿viste? Con los antiperonistas, con los antirradicales, empecemos a construir, a mirar la figura desde el costado humano. San Martín también tenía su defecto, pero bueno, pero juzguémoslo, era un ser humano de carne y hueso, con debilidades, con virtudes, con defectos. Digo, Perón era un ser humano con muchas virtudes y también con un puñado de defectos. Lo que pasa es que algunos creían que los defectos de los líderes no hay que señalárselos. Yo creo que hay que contarle a la gente. La gente tiene que saber que Perón era un tipo que era un ser humano que cometía errores como lo cometemos todos. Y él capaz que muchas veces más porque en definitiva tomaba decisiones. Doctor Rogelio López Guillemaín, el mentor de este espacio, el impulsor, tiene para saludar a nuestro invitado. Bueno, primero agradecerle al doctor Juez, que no tuve la oportunidad de agradecerle, y después decir un poco que Perón creo que fue una consecuencia de una situación social, de una cuestión casi antropológica de lo que es la Argentina, de dónde venimos, de cómo nos hemos conformado como país, cuáles eran las situaciones del momento, y creo que ha sido consecuencia de eso, y el peronismo a su vez ha sido consecuencia de ello también. Quiero agradecerte, como en los otros programas, el espacio, y bueno, y ver qué vamos a hacer en noviembre. Va a ser todo un desafío. ¿Y qué será del peronismo en los próximos años, no? ¿Hay alguien que lo podrá aventurar? ¿Y qué será de la Argentina? Vos sabés que hay una virtud que tuvo Perón, que fue hace 50, de los últimos 50 años, es que en esta Argentina todo el mundo hable de la Argentina, primero más preocupada por qué va a pasar con el peronismo, a partir de ahí definir qué va a pasar con la Argentina. Y yo me resisto, a pesar de venir de una cuna peronista, de creer que para saber qué futuro le podés discutir a tus hijos tenés que cantar la marcha partidaria. Entonces digo, pero fíjate vos, que pareciera que la historia del peronismo es la historia de la Argentina. No, la historia de los argentinos es mucho más rica que la historia del peronismo. Coincido con López que Perón fue producto de las circunstancias, de las consecuencias, pero también digo, con todo este tiempo que ha pasado, ¿no podríamos haber tenido tipos que tuvieran claros conceptos
de justicia social, pero también la ética de próceres de la talla de Ilía, de Irigoyen, de Alén. Digo, no podemos haber aprendido de que se puede construir una Argentina donde haya tipos que crean en los derechos de los trabajadores, que crean en la justicia social, pero también tengan una absoluta vocación por inculcar valores y principios, que sepa que lo que no es tuyo, no te lo podés llevar al bolsillo. Digo, me parece que por ahí el destino, por lo menos con 45 años y pensando en el futuro de mis hijos, me encantaría que el día de mañana mis hijos tengan un pensamiento bastante bipolar, en el buen sentido de la palabra, de la expresión, digo, que puedan rescatar del peronismo un montón de cosas y puedan rescatar del radicalismo y otras concepciones ideológicas, también banderas y valores. Digo, sería maravilloso, porque eso sería que las naciones serias, los países serios crecen cuando son capaces de sacar de sus movimientos políticos lo mejor de cada uno de esos movimientos. Y terminan en una chatura increíble cuando se quedan nada más que en la historia, ¿viste? Como decía Víctor, y la tercera vez que lo menciono, si nosotros vamos a juzgar al peronismo por las inconductas de Perón, estamos jodidos. Ahora, si vamos a juzgar al peronismo en exceso por las virtudes de Perón, también estamos jodidos. Creo que hay que mirarlo a la distancia como un tipo que fue un producto de sus circunstancias, de las circunstancias de Argentina, que dejó mucha enseñanza, y buena y mala. Y a partir de ahí juzgarlo como cualquier ser humano que le tocó gobernar una Argentina en tiempos jodidos y complicados durante 3 periodos. Algún día nos vamos a sentar a analizar por qué nunca se aceptó, como no lo quiso Amadeo Sabatini, un entente con Perón. Yo creo que Perón decía que el tren de la historia había pasado por la puerta de Sabatini y Sabatini no se quiso subir. Hubiese sido maravilloso. A partir de ahí nos dedicamos a ser un país de 2 pisos. Yo creo, don Víctor, que la cobardía de algunos que lo acompañaban a Sabatini, no de Amadeo, que tenía unos huevos más grandes que esta mesa, la cobardía de algunos radicales no le permitió a Sabatini, que hubiese sido un componente terrible, porque Sabatini era un ético de aquello. Le hubiese puesto un freno en aquel momento y hubiese sido maravilloso. Pero la cobardía, muchas veces la cobardía de los que lo acompañan a uno, Víctor, no le permiten a uno estar en el lugar que la historia le reclama. Y bueno, la historia pasa una vez, ¿viste? Vos no la perdiste el tren, lo perdiste. Y la otra conclusión para mí, humildemente, es que no debemos juzgar a los hombres por lo que piensan, sino por lo que hacen. Y ojalá sea una realidad en un futuro no muy lejano aquello de que los muchachos argentinos, todos unidos, triunfarán.